Lágrimas en el tiempo. Capítulo 23. Huida hacia la esperanza. Retorno a las mentiras. El rostro de Candy se contrajo por la consternación. Las palabras de Gilbert habían aniquilado en cuestión de segundos las esperanzas de ser rescatados que día a día había ido albergando. ¿Cómo era posible que ningún barco acudiera al rescate de otro al que se le había tragado el mar? ¿Acaso las autoridades competentes pensaban que no había habido supervivientes? Y todos esos pasajeros que embarcaron en los botes salvavidas también habían perecido. Terry movió la cabeza tratando de asimilar la confesión del capitán. Aun cuando estaba tan preocupado como Candy, mantuvo una actitud pasmosamente tranquila. Miró a Stark y lanzó un suspiro. ¿Cómo es posible eso, Gilbert? Te vimos cuando estabas enviando peticiones de ayuda. El capitán asintió con un gesto solemne. Sí, también el contramaestre Barrymore y otros oficiales dispararon pistolas de bengalas, señaló Gilbert. Candy hizo una mueca en señal de que le costaba comprender lo que el capitán quería dar a entender con su explicación. Entonces, ¿por qué dices que no vendrán a rescatarnos? Algún navío debió de recibir las peticiones de ayuda lanzadas, convino ella. Sin embargo, su tono dejaba entrever el descreimiento de la conclusión a la que había llegado. El Black Star se hundió mucho antes de lo previsto y la emisora de radio dejó de funcionar. El capitán hizo una pausa y su rostro mostró una gran preocupación. No estoy seguro de que algún barco recibiera la llamada de SOS antes de que la radio dejara de emitir. Aun cuando la emisora fallara antes de cumplir su cometido, el barco no llegó a puerto y eso habrá hecho saltar todas las alarmas, contravino Terry. Tal vez la compañía naviera no haya contemplado la posibilidad de un naufragio, pero intuirán que algo debió de suceder para que el Black Star no atracara en Londres. Evidentemente, Terence, la Warner SL. El capitán miró a Candy, quien sorprendida había vuelto la cabeza bruscamente hacia él al escuchar el nombre de la naviera a la que pertenecía el Black Star. La compañía pertenece a los astilleros Warner, Candy, explicó Terry. No lo sabía, admitió ella. Terry hizo una mueca de conformidad antes de seguir hablando. De hecho, conocí a Gilbert mediante Brad. Ellos son muy buenos amigos. El capitán asintió y se apresuró a seguir exponiendo sus conclusiones, puesto que si estaba en lo cierto, la situación era bastante grave y sería necesario trazar un plan alternativo. Como iba diciendo, la naviera habrá dado la voz de alarma, pero cualquier buque de rescate enviado desde América tardaría más de 10 días en llegar. Si zarpa de Inglaterra, tal vez algo menos. Estimo que unos 8 días, dado que las islas se encuentran en una cadena de lagos donde los barcos se ven obligados a navegar a menos nudos. Gilbert clavó la vista en las provisiones almacenadas en un extremo de la gruta. Movió la cabeza e hizo una mueca muy apesadumbrado. No alcanzarán. Terry se puso en pie y miró al capitán con un gesto serio. Tenemos que abandonar la isla por nuestra cuenta, más aún si, como dijiste, los piratas tienen su guarida por los alrededores. La única manera de pisar suelo escocés es a través de los lagos. Estos, en su parte central, tienen bastante profundidad. No podríamos cruzarlos a pie, y hacerlo a nado sería muy arriesgado. Supone una gran distancia. No aguantaríamos. Y bordear los márgenes del lago
nos llevaría más tiempo del que tardarían los barcos en llegar a nosotros. Tenemos otra posibilidad, apuntó Terry. El bote salvavidas, añadió Candy con voz esperanzada. Terry curvó los labios en una breve sonrisa y asintió. ¿Qué bote salvavidas?, interpeló Gilbert, desconcertado. El que llegó a la orilla procedente del Black Star, arrastrado por la corriente, aclaró Terry. Lo pusimos a salvo de la pleamar. ¿Y la tripulación y el pasaje? La voz desmotivada de Gilbert traslucía que intuía cuál iba a ser la respuesta. Llegó vacío, a la deriva, comentó Candy con tristeza. El rostro del capitán se compungió mientras evaluaba las noticias que recibía. ¿Eso quiere decir que solo nosotros tres conseguimos llegar hasta esta isla? Terry movió la cabeza. Candy bajó los párpados, muy afligida. Llegaron muchos más, pero sin vida, explicó Terry, rogando para que sus palabras no trajeran la muerte de Virginia al pensamiento de Candy. Desafortunadamente, sus ruegos no fueron escuchados. Entre los muchos cuerpos sin vida que llegaron a la orilla, estaba el de Virginia, murmuró con la voz entrecortada. Apretó los labios y se apresuró a secar las lágrimas de las mejillas. Virginia Fitzgerald, esa jovencita pelirroja tan hermosa. Candy y Terry hicieron una mueca de asentimiento. Gilbert lanzó un suspiro desolado. La ordené varias veces que subiera a uno de los botes salvavidas cuando comenzó todo. La perdí de vista. Cuando ya estaba todo perdido, volví a verla, desesperada, seguía buscando a su madre. Al lanzarme yo al agua, la obligué a saltar conmigo, pero su mano se soltó de la mía, y cuando desperté en la orilla, estaba solo. El capitán Stark movió la cabeza, muy abatido. ¡Qué terrible tragedia! Solo le pido a Dios que todos los que se alejaron en los botes salvavidas hayan sido rescatados y se encuentren a salvo. Dios lo quiera, acordó Terry. Gilbert, ¿qué podemos llevarnos en el bote salvavidas?, preguntó a continuación. Teniendo en cuenta que tienen capacidad para 50 pasajeros más tripulación y nosotros solo somos 3, podremos incluir todos los víveres y también las armas. ¿Armas?, preguntó Candy sorprendida. Sí, el Black Star contaba con una pequeña armería, por supuesto, en una cámara con fuertes medidas de seguridad. Están en ese barril, dijo señalando con la mirada a la barrica en cuestión, protegidas contra la salitre y la humedad por un armazón metálico. Ese barril, nunca llegamos a abrirlo. Nos costó mucho trabajo poder arrastrarlo hasta aquí, señaló Candy. Pues ha llegado el momento de abrirlo, interpuso el capitán. ¿Es necesario que viajemos con armas? El tono de Candy indicaba lo mucho que la idea la desagradaba. No te alarmes, Candy, simplemente es precaución, dijo Terry. Abrieron el barril y la urna que protegía el armamento. Cada hombre tomó un par de pistolas y munición. A Candy no le extrañó ver a Gilbert colocar las armas de fuego en la parte trasera de la cintura del pantalón, puesto que a bordo siempre le había visto armado, al igual que a los oficiales. Sin embargo, sí que la sorprendió comprobar cómo Terry se enfundaba las pistolas con tanta naturalidad, como si fuera un acto cotidiano de cada día. Así es, Candy. No podemos descartar el ataque de los piratas, al menos hasta que nos adentremos en el lago Carron, señaló el capitán con voz paciente. ¿El lago Carron?, preguntó Terry, mirando a Stark. Tendremos que retroceder entonces, Gilbert. Sí, pero ciar hacia el norte nos hará ganar tiempo, porque si vamos rumbo sur, nos veremos obligados a bordear gran parte de las Islas Hébridas. De acuerdo, tú eres el marinero. Llevemos hasta el bote todo cuanto podamos y pongámonos en marcha de inmediato. Chicago. El hombre se pasó la mano por el cabello varias veces, luego por la frente. Recorrió la línea del mentón una y otra vez. Sus ojos verdes parpadearon nerviosamente
y en su mirada se reflejaba un profundo dolor. El rostro se le había desencajado mientras escuchaba a la persona al otro lado del teléfono. «Vuelve a mirar otra vez en la lista, diablos», ordenó con voz atenazada por la impotencia. «Lo siento, señor Warner», respondió la voz al otro lado de la línea. «He revisado la lista más de 10 veces y el nombre de la señorita Candice White Arley no figura entre los supervivientes». Bradford colgó el auricular con un gesto ausente. Movió la cabeza muy despacio mientras miraba a Albert, quien tenía el rostro lívido. Las mejillas de Annie estaban empapadas por las lágrimas. «Es culpa mía, exclamó Brad con la voz entrecortada. Se puso en pie, apoyó las palmas de las manos sobre el escritorio y hundió la cabeza entre los hombros. «El casco del buque no resultó lo suficientemente duro para resistir el impacto contra las rocas». Albert suspiró varias veces, embargado por una profunda tristeza. «No, no es tu culpa. Los barcos que construyes no se han accidentado jamás. Si hay un responsable de todo esto, ese soy yo. No debí haber permitido que Candy hiciera ese viaje. Soy su padre adoptivo. No tenía que haberlo permitido. Ahora ella estaría viva». La voz se le quebró. Brad negó con la cabeza y se paseó de un lado a otro de la pomposa oficina de los astilleros Warner. «Es tu hija, pero tú nada podías hacer para impedir que viajara. Candy es...» Bradford cerró los ojos y apretó los dientes. «Candy era una mujer adulta. No puede ser», repitió desconsolado. «Ella siempre me escuchaba y seguía mis consejos. Fui un estúpido. Si no la hubiera apoyado en su decisión de marcharse, ahora seguiría viva». «Basta los dos. Nadie tiene la culpa de lo que ha sucedido», exclamó Annie, rota por el dolor. «Candy no puede haber muerto. No, es imposible. Es mucho más que mi amiga. Es como una hermana. No puede estar muerta. Algo me dice que no lo está». «Annie», murmuró Brad con ternura, envolviéndola con los brazos. «No debes crearte falsas esperanzas. Trata de asumirlo cuanto antes». La joven movió la cabeza contra el fuerte torso del hombre. «No, yo sé que Candy está viva. Algo me lo dice». Albert y Bradford se miraron muy afligidos. «Habrá que comunicárselo a Patricia, a Patrick y a tus hermanos», sugirió el rubio. «Yo me encargaré», dijo Brad en voz baja mientras estrechaba con más fuerza el trémulo cuerpo de Annie. Escocia. Richard Grantchester abrió con manos temblorosas el telegrama que recién había recibido. Desde Londres le habían llegado rumores acerca de una catástrofe marítima. Nada más enterarse de la noticia, hacía un par de días, se había puesto en contacto con su secretario, pidiéndole detalles sobre el nombre del barco que se había hundido en las aguas del Atlántico, la lista de pasajeros y supervivientes. Rogó para que la respuesta que le remitía el señor Spencer no fuera la que él tanto temía. Leyó el nombre de su hijo y su rostro se relajó, pero al momento se dio cuenta de que esa era la lista de pasajeros. Los ojos se le llenaron de lágrimas al comprobar que Terry no se hallaba en la de los supervivientes. El señor Spencer detallaba que el cuerpo de su hijo aún no había sido recuperado del mar. Se sintió devastado al pensar que Terry había muerto sin poder decirle cuánto le quería. Peor aún, ni siquiera tendría su cuerpo para llorar su pérdida.
Descolgó el auricular del teléfono y pidió a la telefonista con voz ausente y apagada que le comunicara con un número de teléfono de los Estados Unidos, el de Eleanor Baker. Navegaron por el lago Carron durante todo el día. La pericia del capitán Stark y los fuertes brazos de Terry para remar les hicieron avanzar a más nudos de velocidad de lo que Gilbert había supuesto inicialmente. Las cristalinas aguas comenzaban a teñirse con los colores del atardecer. La liviana brisa que soplaba la tenían a favor, lo que afortunadamente les supondría alcanzar la orilla del lago Inord mucho antes de que la noche hiciera peligroso seguir navegando. Amarraron el bote después de haber arrastrado su proa fuera del agua. Terry tomó a Candy en los brazos para ayudarla a apearse, después de haber saltado él ágilmente a tierra. Pernoctarían en ese lugar hasta que las primeras luces del alba les permitieran seguir navegando, con lo cual simplemente descargaron de la embarcación lo necesario para preparar algo de cena. Candy se sintió mucho más esperanzada a medida que transcurrían los minutos y todo se desarrollaba sin el menor contratiempo. Asó al fuego conservas de pescado en salazón. Los hombres se lo agradecieron comiéndose hasta el último bocado. Después de tomar agua fresca del lago y lavarse las manos, se tendió muy cerca de Terry, cerró los ojos y se quedó dormida. Ellos se turnarían cada 2 horas para montar guardia. Gilbert haría la primera y Terry descansaría. Antes de bajar los párpados, se percató del gesto de tristeza en el semblante del capitán. ¿Qué te ocurre?, le preguntó Terry, palmeándole el hombro. ¿Acaso estás desfalleciendo en el último momento? Anímate, hombre. Lo más difícil ya pasó, sobrevivir. El capitán sonrió con brevedad y lanzó un suspiro. No se trata de eso. Estoy convencido de que saldremos de esta. Y entonces, ¿por qué esa expresión tan apenada, Gilbert? Stark torció la boca en una amarga sonrisa. Pensaba en Pamela, confesó clavando la vista en el fuego melancólicamente. Tu esposa. Terry recordó a la mujer del capitán, una mujer muy hermosa, de cabellos cobrizos y ojos verdes. Les presentó a Alex cuando coincidieron con ellos en un restaurante de Nueva York. Terry pensó que hacían una bonita pareja, pese a que el capitán Stark era casi 10 años mayor que la joven Pamela Schuster, de ascendencia germana. Sí, la sonrisa de Gilbert se dilató y sus ojos brillaron llenos de ternura. Estos trágicos y lamentables acontecimientos me han hecho darme cuenta de que no la amaba como yo creía. Terry volvió la cabeza bruscamente hacia el capitán, asombrado ante la inesperada confesión que había susurrado. No me mires como si acabaras de ver a un hombre con 2 cabezas. No me has dejado terminar cuando ya me habías taladrado con la mirada. Iba a decir que no la amo como yo pensaba, sino mucho más. La extraño tanto que tengo la sensación de que me han arrancado una parte de mí. Sé que es difícil de comprender, pero deseo regresar a su lado, abrazarla y decirle lo mucho que la amo. Terry lanzó un suspiro y su mirada voló al instante hacia Candy, quien, ajena a la conversación de los hombres, descansaba plácidamente. ¿Cómo le iba a resultar difícil comprender lo que le había confesado Gilbert? Si a él le sucedía lo mismo. Ansiaba poder amar a Candy sin tener que esconder delante de ella lo que sentía. Soñaba con que correspondiera a sus sentimientos. Deseaba escuchar cómo sus labios le decían te amo. Sonrió al contemplarla mientras dormía y la retiró con mucha ternura un rizo de la mejilla. Gilbert no tardó en darse cuenta de cómo la máscara del hombre, frío y despreocupado con la que se vestía Terry, caía al mirar a Candy. Estás loco por ella, ¿no es cierto?
Terry suspiró y asintió con la cabeza, sin apartar la vista de ella. La amo de tal manera que me asusta. Sabes, nos conocimos hace más de 10 años, a bordo de un barco, casualmente, comentó Terry con un brillo especial en la mirada. Nos enamoramos y nos vimos obligados a separarnos cuando otra muchacha apareció en escena. El capitán hizo una mueca en señal de reprobación. Diablos, Terence, apenas eras un muchacho y ya pecabas de mujeriego. No es lo que estás pensando, Gilbert. Es una larga historia que tal vez en otro momento te cuente, pero nuestra separación no tiene nada que ver con una infidelidad. Quise a Candy desde la primera vez que la vi. Jamás la sería infiel, porque nunca podré sentir por otra mujer lo que siento por ella. Desde que nos separamos, he vivido todos estos años negando ante los demás que la seguía queriendo. Candy lo sabe. Terry movió la cabeza. ¿Por qué no se lo dices? Porque ella no siente lo mismo por mí, admitió Terry con tristeza. Sin embargo, a mí me parece que Candy está tan enamorada de ti como lo estás tú de ella. Dolorosamente para mí, eso no es así, Gilbert. El capitán hizo un gesto en señal de desacuerdo y clavó la vista en Candy con detenimiento. El nombre de Candy proviene de Candice, ¿no? Terry articuló un sonido parecido a una afirmación y luego preguntó sin mucho interés: ¿A qué viene eso? Gilbert permaneció en silencio, estudiando con atención el rostro dormido de Candy. El caso es que, cuando la vi a bordo del barco, me pareció reconocerla. En un principio llegué a estar convencido de que se trataba de la prometida de Brad. Se le parecía bastante a la mujer de la fotografía que publicaron los diarios cuando anunciaron su compromiso. Además, el nombre y el apellido coincidía. Pero luego, cuando me dijisteis aquella mañana que estabais prometidos, pensé que tan solo se trataba de una coincidencia. No es una coincidencia, Gilbert. Candy era la prometida de Brad. Los ojos azules del capitán se abrieron desmesuradamente, muy sorprendido. Definitivamente, los Warner no están hechos para el matrimonio, dijo moviendo la cabeza, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. Si lo dices por Alexander, opino lo mismo que tú. En cambio, Patrick es un hombre felizmente casado y adora a su esposa, comentó Terry. No, lo digo por Bradford. Ahora lo comprendo todo. Estoy convencido de que Candy te ama, pero puede que sienta temor a que le suceda lo mismo. ¿A qué diablos te refieres? La voz de Terry traslucía confusión. Pues verás, poco antes de zarpar de Nueva York, coincidí con Paul y me comentó que su hermano le había confesado a su prometida en el altar una infidelidad y que eso dio lugar a que cancelaran la boda. Terry apretó la mandíbula y su ceño se frunció duramente. Sus ojos destellaron con furia al sentirse vilmente engañado. Volvió muy despacio la cabeza hacia Candy y la contempló largo rato. Pequeña, mentirosa, pensó, embargado por la decepción.